Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a su programa Mujer es. Y el día de hoy tenemos una edición y emisión especial con Elenita Valerdi. Elenita, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí lista para unirme a este proyecto tan hermoso que tienes. Gracias. Ya nos había faltado la semana pasada, pero pues obviamente Elenita tiene también sus compromisos de talleres y otras cosas y por eso hoy ya nos programamos para no perdérnosla porque la verdad es un lujo y necesitamos a veces también el tener esta idea e información de qué es, de cómo manejarnos, de qué podemos hacer frente al dolor, que es un súper tema y como siempre lo abordas de una manera maravillosa en esta nuestra terapia del corazón, que así ya quedó nuestra sección y nuestro programa en mujeres y que lo es maravilloso, Elenita. Entonces, ¿cómo podemos empezar a abordar esta parte pues, del dolor, del duelo, de la pérdida, de todas estas situaciones que por la pandemia nos hemos enfrentado? Antes como que de repente lo veíamos lejano, ¿no? ¿Sí? Cuando alguien tiene algún tipo de pérdida de enfermedad de algún pariente y de repente ahora ya es que en nuestros círculos más cercanos empezamos a ver no solamente las pérdidas lamentables en cuanto a vidas o en cuanto a enfermedades, sino en muchas otras situaciones, ámbitos y roles de nuestras vidas que nos causan dolor y de repente esas otras no sabemos ni cómo entrarle. Pues sí, porque realmente esta situación nos está acercando mucho a la única certeza que tenemos en la vida. La única certeza es, pues, el desenlace, ¿no? O sea, la muerte. Entonces, el estar viviendo tantos meses, como tú dices, tan cercana a la información de fulanita se enfermó, el otro falleció, el otro pues está así en estas condiciones, es algo que nos, ojalá y la careta que usamos, ¿verdad? Aquí tengo la mía, o sea, pudiéramos poniéndolas así y que rebotara, ¿no? O sea, como cuando te ponen la careta y este dolor que estamos confrontados, que nos rebotara así. Pero, pues, desgraciadamente, pues somos seres humanos y nos está afectando y después de tanto tiempo, ayer me decía una persona, dice, es que en estos meses llevo 4 pérdidas, pero llámese de un tío cercano, de un padre, un hermano, o sea, pérdidas muy, muy cercanas, ¿no? Entonces, quieras o no, pues las resentimos, nos sentimos muy agobiados por esto. Y esto nos está llevando a decir, bueno, ¿qué es una pérdida? ¿Por qué me está doliendo tanto esta situación? Porque realmente se nos olvida con con el día a día y con tantos proyectos que pues, teníamos y ahora hay que reajustar, etcétera. Pero vivíamos un acelere de vida que poco reflexionábamos en lo que representa una pérdida. Y una pérdida es esto, ¿verdad? Es algo que tú tenías la libertad de salir, tenías la libertad de reunirte con estos X amigos y todo eso que teníamos en muchos contextos se está limitando. Y se nos olvida que nacemos como un autor, dice que hay un libro que me encanta, dice, se llama El precio de la vida, es una psicoanalista, Judith Bjorst, dice las pérdidas necesarias para vivir y crecer. Y ella expone que vivimos con las pérdidas adheridas a nuestra vida. O sea, día a día no es que crezcamos nada más, sino también día a día vamos muriendo. Es como algo que no nos damos cuenta, pero que ahí está, ¿no? O sea, está la meta, que bueno, gracias a Dios es sorpresa, porque no sabemos cuándo, ¿verdad? Está la meta y día a día vamos perdiendo energía, fuerza, proyectos no resueltos, o sea, que no se llevaron a cabo, expectativas, pero más que hechas añicos,
O sea, vamos perdiendo. Y si nos centramos en la pérdida de los seres humanos cercanos con unos vínculos importantes que tenemos en nuestra vida, pues vemos que esto es muy fuerte y que ya tenemos, bueno, varios meses que estamos confrontando esto. Y entonces yo como que invitaría a que pensamos que las pérdidas es porque yo tengo esto y lo pierdo. O sea, al hablar de pérdidas es que yo tuve algo, tuve un afecto, tuve un cariño, tuve mi salud, ¿sí? Y se pierde. Por eso duele, porque lo conocimos. Es algo que conoces y que la vida, ¿verdad? Uh, pues, pues te lo quita. Entonces, ese es algo, pero que es una pérdida de tu libertad, pero centrándonos en esto de la muerte, también vamos a hablar de cuál es ese significado. Primero olvidamos que, nacimos con estas pérdidas ya. Después hay que ir viendo cuál es el significado que le damos a las pérdidas, ¿no? Para cada quien le da un significado. Alguien puede decir, bueno, es que yo perdí mi salud, digamos, porque hice muchas tonterías, abusé del cigarro, abusé de ciertas adicciones, y entonces viene una situación como de culpa, como un merezco. Okay. Sí. Ese es un significado muy fuerte que después para reacomodar, resignificar, si Claro. tú estás dando una pérdida de salud como algo que te mereces de alguna manera. O sea, esa culpa por una adicción que se tenía. ¿Cuál es el significado que le damos? Y esto es algo pues muy individual. Cada quien a la pérdida de su salud, de un ser querido, le damos un significado especial. Entonces, por eso a veces permanecemos mucho tiempo en el dolor que ya se convierte en un sufrimiento constante, ¿verdad? Porque estamos apegados a ese sufrimiento, no por amor, no porque nada más nos duele, sino por la culpa, ¿verdad? Otra persona puede ser por el coraje, porque le está dando un significado de un castigo, ¿sí? O por un gran enojo. Exacto. Entonces, Elenita, podemos decir en primer término que las pérdidas, los duelos, forman parte de la vida misma, ¿no? Todos los días, cada día nos vamos a ir enfrentando de alguna manera a perder algo, poquito como sea. Y que esas pérdidas van a depender, uno, de cómo lo experimentamos cada uno, cómo lo vivimos, Sí. y del contexto y las creencias que tengamos de acuerdo a esa situación en específico. ¿No? Lo puedo vivir y a lo mejor ya me estresé por vivirlo. Pero si aunado a eso creo, o sea, tengo esa creencia de que me lo merezco, entonces, o sea, va a ser devastador para mí. ¿No? Claro. O sea, para eso hay que identificar cada quien en su corazoncito, por eso estamos aquí en la terapia del corazón, aquí en nuestro corazón, o sea, ¿cuál es el significado que le estoy dando a esta pérdida que estoy viviendo, verdad? Y otro punto, como tú dices, contextualizando, es ¿en qué momento de mi vida estaba yo cuando se presentó esta pérdida de un padre, de un ser querido, una pandemia? ¿En qué momento de mi vida, en cuanto a la edad, en cuanto al aspecto laboral, económico, familiar, social? Bueno, en todo esto, ¿cuál era nuestro contexto? Es en una ocasión, bueno, llevándolo a un ejemplo diferente, una persona venía muy dolida a consulta porque en su divorcio perdió todo y ella se refería a todo lo económico. O sea, me quitó terrenos, me quitó coches, me quitó todo. Entonces se me ocurrió decirle, señora, ¿y usted qué aportó al matrimonio? O sea, ¿qué llevó? No, yo nada. Ah, bueno, no los tuvo nada más prestadito. O sea, hay veces que
que estamos tan enojados que entonces nos quitan algo que conocimos y le damos un significado eh, muy devastador. O sea, ¿cuál es esa situación que nosotros estamos, cuál era el momento que teníamos cuando esta pérdida de, pues, pérdida de la libertad, de este confinamiento que vivíamos? Porque dependiendo de esto también, de ese momento histórico que nos tocan las pérdidas, es también cómo las vamos a enfrentar. Y no solo eso, sino si estas pérdidas se presentan paulatinamente, o sea, una persona que está enferma y que está sufriendo y que la ves después de meses, o sea, de alguna manera nunca está uno preparado para decir adiós a alguien querido, pero vaya, lo vas de alguna manera vislumbrando, ¿no? Igual Transitar. otras, exactamente. Y hay otras que dices, no la vi llegar. O sea, no la vi venir. O sea, de repente cayó muerto. Entonces, también el cómo se implantan las pérdidas en nuestra vida de una forma eh, poco a poquito, de una forma abrupta, y con qué recursos enfrenta la persona esas pérdidas. O sea, serían como los 3 factores para poder posteriormente ir desmenuzando y ver qué hacemos con esto. Claro, pero yo creo también, Elenita, que a veces cuando tenemos esa emoción, sea dolor, sea enojo, rabia, lo que sea, que está en una intensidad tan grande, no nos permite ver más allá. O sea, como que nos bloquea un poquito la capacidad de ver el contexto, de ver el panorama y no nos sentimos como en la capacidad de ir a hacer algo específico, sino que estamos envueltos en esa emoción. Entonces, y en ese estrés que nos provoca esa emoción en específico. Entonces, también tenemos esa creencia de que vamos a luchar con esto, nos vamos ahí a ser guerreros de la vida y nos quedamos con esa emoción y con esa emoción y no las transitamos, no le damos espacio. No decimos, a ver, ahorita me siento enojado, me siento triste, me siento así, lo transito y poco a poco voy viendo después qué hago. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar cuando estemos de repente inundados en esas emociones y que no sabemos ni para dónde? Es algo, me llevas a pensar una imagen como, a imaginarme, es como cuando va uno a la carretera y está lloviendo mucho, está empañado, ¿no? O sea, casi no ves, por más que le pones al parabrisas, los limpiadores. Entonces, ¿qué hacemos cuando es una tormenta, cuando hay neblina? Que no vemos a veces en carretera ni a 2 metros y hay curvas. Entonces, ¿qué hacemos generalmente cuando vamos conduciendo? Bajamos velocidad, ponemos el limpiador, ¿verdad? O sea, y nos vamos despacito a que se vaya despejando esa nube que en este caso sería de emociones, como tú dices, de rabia, de coraje, de sed de venganza. Estos momentos en que nos sentimos como queremos ser vampiros, ¿no? Y que le vaya y chupar sangre, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué así? O sea, la vida me la debe y no sé, y luego ando cobrando en lugares equivocados. Bueno, cuando está todo esto a flor de piel, como tú dices, hay que ir despacito, continuando la vida, porque la vida sigue, ¿no? Entonces, continuemos con nuestra carretera, pero pongamos el limpiador, ¿sí? O sea, poco a poquito se va a ir clarificando que ya más adelante ya no hay tantas curvas, que ya empieza a despejarse ahí el camino, y entonces poder tomar decisiones. Pero cuando está esta efervescencia de todos estos sentimientos, incluso encontrados, ¿no? Con muchas situaciones ambivalentes, no tomemos decisiones, no así. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia,
cuántos se quieren divorciar y entonces no se quieren, empiezan a hacer los trámites. En este contexto, espérense, si se quieren divorciar, por divórciense, pero es como espérate a ver cómo va a amanecer. Limpia un poquito tu parabrisas para que tengas claridad de mente. Porque cuando hacemos estas decisiones, como tú dices, más que otra cosa de manera visceral, después no funciona, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta? Es que me precipité, pues sí, pero las decisiones se tomaron. Entonces, como irnos un poquito pues, más tranquilos a tomar decisiones cuando estemos tan dolidos por pérdidas. Y, Lenita, también luego nos cuesta trabajo tener como ese autocuidado, como ese apapacho para nosotros. Sentimos a veces que necesitamos ser fuertes, que no nos lo merecemos, que tenemos que seguir adelante, cargar a cuestas todas estas situaciones, que obviamente sí las vamos a superar, ¿no? Es parte, pero necesitamos sí de repente hacerle como un espacio a cómo nos sentimos y a veces no nos los permitimos. Sí, es lo que tú decías, o sea, nos aborda estas peleas y queremos jugarle, yo diría, a la fuerte. Mira, yo diría algo muy simple, es flojitas y cooperando. O sea, cuando un gusanito se transforma en mariposa, no lucha, se va dando esta transformación y posteriormente sale una hermosa mariposa y vuela. Las grandes transformaciones no son, bueno, con una lucha, con un desgaste, porque eso nos drena, nos lleva a una gran pérdida de energía, porque nos resistimos a aceptar X pérdida. Exacto. Entonces, es natural, ¿no? O sea, hay momentos que viene la negación y es entendible que se niegue uno no puede ser que ya falleció fulanito si lo acabo de ver, o sea, es un mecanismo de defensa transitorio que nos protege de un infarto. O sea, si de repente te lo sueltan, apenas a una amiga, de repente pues le comentan que su hermano falleció, pero así de repente, y fíjate digo, qué maravilla, entre comillas, es el funcionamiento de la psique humana, que entonces ella se bloqueó y le vino una laguna durante varias horas que no supo qué pasó. Fue al neurólogo, todo tipo de estudios, en fin, y bueno, se vio precisamente que es como si te cae una bolsa del coche, cuando tienes un impacto, el automóvil, cae esa bolsa en donde te protege de un golpe. Bueno, así se bloqueó esta amiga. Y durante horas no supo ni quién era, o sea, se cuenta que se la llevaron a otro planeta. Porque era demasiado impactante, ¿no? Demasiado doloroso. Entonces el mismo organismo dijo, esta es la mejor manera de solucionarlo para que siga bien y ya después poco a poco de un ratito se vaya recuperando, pero son, como tú dices, nuestros mecanismos de defensa y también estas emociones, estos mecanismos son los que nos ayudan a filtrar todo eso que nos pasa. Sí, porque necesitamos tiempo y además cada vez, después de tantos meses que ya llevamos, pues estamos también, los seres humanos, estamos muy vulnerables. No en nuestra ciudad, no en México, en el mundo. Entonces estamos teniendo muchas pérdidas que todos estamos como en una pérdida colectiva mundial, que todos compartimos este dolor, así sea en otros países, lo que sea. Estamos inmersos en este dolor que de repente tú dices, bueno, no tengo a alguien que llorar en este momento, pero ¿por qué estoy triste? ¿Por qué esa sensación de no plenitud que otras veces se tiene? Pues porque estamos inmersos en algo muy doloroso que está viviendo pues los seres humanos, ¿no?
Entonces, esto nos lleva a no tener esta capacidad de gozo y hay que, pues, entender el contexto global que el ser humano estamos viviendo, ¿no? Claro. Y bueno, ya ahora sí ya vimos como que esta parte de darle lugar a la emoción, a no hacernos los fuertes, a no Sí, resistirnos, a no estar luchando, porque lo que se resiste persiste. sí, Entonces, sí, por fluyamos, supuesto. fluyamos, transitemos, ¿no? Eso, no pongamos esa resistencia. Otro ejemplo, por ejemplo, un niño pequeñito, pues de preescolar, eso, pues no, nunca lo hemos visto con collarín, por decirte. ¿Por qué los seres humanos adultos usamos collarín? Es que me chocaron, es que iba yo en el camión y el impacto del frenada, de no sé qué. Porque inconscientemente cuando vemos que se va viene un impacto, uno pone resistencia. Y entonces aquí las cervicales son las que se contracturan. Los niños, ¿qué pasa? Cuando una situación así, rebotan como pelotitas. O sea, no ponen esa resistencia y no vienen esas luxaciones. Por eso no usan collarín. Entonces, es algo similar. No nos resistamos. Cuando llega el dolor, cuando llega la ansiedad, cuando llega este malestar, es como, ok, pásale, identifícalo, llámalo por su nombre. ¿Es coraje? ¿Es dolor? ¿Es rabia? ¿Culpa? ¿Cuál es ese sentimiento del corazón que te está visitando? Como una visita incómoda, ¿no? Cuando llegamos a recibir visitas que no esperamos y que son incómodas además, pues un ratito y es que, y sigo haciendo mis cosas, pero sé que se va a ir. Entonces, que lo vivamos con esa convicción de que va a pasar. ¿Cómo? ¿Cuándo? No, pero lo peor es poner esa resistencia. Identifícalo, vívelo, siéntelo, ponle nombre y apellido y sigue tu vida, aún con ese dolor, aún Claro. con ese sentimiento incómodo, ¿no? Y, y poco a poquito se va a ir. Y es Se que va. también, Elenita, creo que en la incomodidad encontramos también fortalezas. De repente no nos habíamos dado cuenta de eso que teníamos, pero en esa incomodidad de sentirnos así es donde empiezan también a aflorar los recursos. No sé, decir, ya, entonces ahora voy a hacer esto o quiero hacer lo otro. Pero si no damos paso a esa incomodidad y no dejamos que transite esa incomodidad, no vamos a llegar a los recursos. Es como cuando haces una limpieza de tu closet. Al fondo encuentras un suéter que ni te acordabas de él, dices, no inventes, está padrísimo, y todavía me sirve, o sea, todavía lo puedo usar. O sea, en ese revuelta que vivimos de la vida, en esa incomodidad, encontramos recursos. Sí. Como cuánta gente los está encontrando a pesar del dolor, a pesar de estas pérdidas, o como tú dices, o gracias a estas pérdidas, pues se pueden hacer más fuertes, están encontrando experiencias y permitiéndoselas, experiencias que les, pues que los hacen más fuertes, porque estas pérdidas de vínculos importantes, aparte de que nos mueven muchos sentimientos, no vienen solas. Es como, no es solamente que se murió el abuelito, ¿verdad? Es que entonces, como tenía dinero, pues entonces ya se viene la situación de la herencia y entonces los hijos acaban peleándose. O sea, no, hay que identificar cuando hay una pérdida, qué es lo que lloras, qué es lo que te está afectando más. En sí el dolor de haber perdido al abuelo, por decir, o el contexto, o sea, lo que implicó que el abuelo se fuera intestado. Un poquito inoportuno, ¿verdad? O imprudente, pero bueno, pues así se fue el abuelo. Intestado. Entonces, deja una cena de locos, ¿verdad?
¿cómo le llaman? No sé cómo dicen, cena de locos o cena de no sé qué dicen, porque se fue intestado. Entonces, ya no sabes si es el dolor nada más por, aparte del vínculo, es todo lo que lleva. Son las envidias, es el dinero que se van a pelear unos con otros, una cena de negros, como dicen. O sea, ¿qué es lo que deja una situación así? Entonces, en esta, por ejemplo, del confinamiento, no es solamente el hecho de estar encerrado, sino es también que ha llevado, o sea, que has convivido más con los hijos, que, que has encontrado más capacidades de ellos, o una señora me decía, es que nunca pensé que mi hija fuera tan necia y tan prepotente, y bueno, acabó yéndosela en plena pandemia la chamaca de 18 años, ¿verdad? Vivir su vida, votando estudios y todo, ¿sí? Pero nunca la vimos. Y entonces, pues no vimos tanto positivo como aspectos negativos, porque una pérdida trae consigo todo lo demás, ¿no? O sea, se muere, no sé, mi jefe, bueno, no solo es que yo le tenía un cariño especial, sino que me quedé sin chamba, o sea, así de fácil. Claro. Entonces, las pérdidas van acompañadas de muchas amiguitas, No, y a muchas. veces dices, el jefe tan lindo que era, qué pena, pero pues mi trabajo, o sea, ahí sí de eso vivo, de eso vive mi familia, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, nos pega más fuerte esa parte. Sí, porque estas pérdidas que estamos viviendo están teniendo repercusiones brutales, inimaginables. Han golpeado, vaya, economía, sentimientos, porque todo va de la mano, ¿no? O sea, es muy fuerte esto que estamos viviendo, porque estas pérdidas, pues van con otras pérdidas adheridas también a otras pérdidas que pues no es fácil, ¿no? No es fácil vivir así, no es fácil darnos cuenta que así estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer entonces? Claro. Y fíjate, Lenita, también que a veces en esta situación en que, bueno, ya le vamos dando paso a la incomodidad, vamos encontrando los recursos, ya vemos la luz al final del túnel, ahí vamos, pero de repente el mantenernos en esa postura, así como con la pérdida trae diferentes cosas que son parte del contexto. Algunas veces también con la pérdida de repente ganamos. Entonces queremos quedarnos ahí, mantener, nos empezamos a identificar con ese personaje porque nos deja también algunos beneficios. Sí, sí, claro. Pero además, sí quisiera recalcar que esto es algo muy individual. Sí, O sea, tú puedes vivir, no sé, con nietos, con hijos, con esposo, pero cada quien le va a dar a la pérdida, lo pesca o la pesca en un momento específico de su vida. No es lo mismo la pérdida que la viva un adolescente, que la viva un hijo, que la viva un adulto. ¿En qué momento? Le va a dar un significado único esa persona y va a salir de ese duelo, de ese proceso de duelo, también con sus propios recursos. Y así le diga a la mamá, mira, no te preocupes, vas a poder ir después a la escuela, fíjate que no sé qué, o sea, es único, porque cada quien, lo que hay en el fondo, cada quien le tenemos que dar un sentido a lo que vivimos. Y aquí es, bueno, el mero mero de esto de la logoterapia, pues Víctor Frank, ¿qué más que alguien que vivió en 3, 4 campos de concentración y teniendo 28 años, ya siendo un médico, vienes y todo, aún así
subsiste y sale de los campos de concentración gracias a, pues, a que se acaba la guerra, ¿verdad? Y le da bueno, le da a su teoría, bueno, toda una estructura, regresa a Viena, y entonces ahí arma todo lo que es la logoterapia, y él, con su experiencia en pues ahora sí que qué confinamiento, en un campo de concentración, ¿verdad? Sin comidas, con maltrato, todo le da un sentido. Eso es algo que nos invita a decir, bueno, si un hombre que vivió así encontró un sentido, y él habla que aún al sufrimiento hay que encontrarle un sentido. Y ese sentido el significado que tú le das, el sentido que tú le das a tus conductas, no lo va a hacer, no sé, tu hijo, tu esposo, tu hermana, tu madre, es tuyo. O sea, y el trabajo de cada una de nosotros, o seres humanos, es encontrar ese objetivo, como para qué hacemos las conductas que hacemos desde que nos levantamos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene bañarme? Bueno, refrescarme, sentirme viva, o sea, ¿qué sentido le das tú al baño? Pero el que tú le das y a lo mejor el que yo le doy es diferente. ¿Sí? O sea, ¿qué sentido le damos a lo que hacemos en la vida? Y si encontramos, en la medida que encontremos para qué estamos vivos, qué sentido le damos al sufrimiento, entonces ya hay como un andamiaje, ¿no? Es decir, estoy haciendo esto no porque me aplaudan, no porque para mí es una misión, para mí yo le doy un sentido de no sé qué. Ese es mi para qué. Exacto. Y entonces, cuando encontramos en la vida que ya tiene que hacemos las cosas para algo. ¿No te ha pasado que de repente estás haciendo X cosa y dices, bueno, ¿y para qué me azoto tanto? O sea, sí, ¿verdad? O sea, pues no tiene mucho sentido, hasta lo llegamos a decir. Claro. Y otras veces, pues vamos descubriendo que es que sí tiene un sentido y que vale la pena, es como las conductas que tú haces, porque cuando el ser humano encuentra el para qué vive, el qué hace, esto va de la mano con la paz. Así es. Y esta paz que sobrepasa, como dice la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, creo que esa no es negociable. Así es. Lo que te arrebate esa paz no vale la pena. Entonces, lo que vivimos, hay que darle ese sentido para que tú te mantengas en equilibrio. Otra imagen que se usa mucho es la bici, ¿no? Para que tú vayas en movimiento, tienes que pedalear. Para que te subes en una bici y no te caigas, tienes que moverte. O sea, muévete, porque si no te caes. O sea, a lo mejor pero ¿hacia dónde te diriges? Pero eso es tus pedales. Claro. Tu No, bici, tus pedales, tú la manejas. sí, nada más. Pero cuando queremos manejar, ahora sí que los pedales del hijo, los pedales de la hermana, no, ahí nos frustramos. Se cayó, le estoy diciendo, bueno, pues sí, pero tú observa la tuya, porque te vas a dar no solo una caída, te vas a raspar todo lo raspable. O sea, tú céntrate, tú céntrate en tu vida, en buscar ese sentido que tú quieres. Hay un meme buenísimo que me estaba acordando, no sé cómo es, pero el caso es que una señora, que es la suegra, se está muriendo, y el yerno le dice la suegra, es que veo una luz ahí al final, pero a ver, no sé qué, a ver, suegra, concentradita, no se me distraiga, no se, concentrada, no se me distraiga. Ay, no, es buenísimo, pero bueno, tomando esto de suegra, no se me distraiga, bueno, es decírnoslo a nosotros, no nos distraigamos.
A ver, Ara, a ver, Elena, a ver, Juanita, a ver, Lolita, no, a ver, Jorge, no te distraigas, no, 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 a ver, concentradito, concentradito, no te distraigas, no no es tu vida, así de simple. Claro. Ya, el marido ni siquiera es de tu familia. Bueno, tus hijos sí procreaste ahí, pero tampoco, no son tu vida, nadie es tu vida, más que la tuya. Entonces, no, no nos distraigamos, suegra, no nos distraigamos, concentradita, concentradita, ahí tenemos que ir concentraditas para que no nos jalemos y no nos caigamos de la bici y vayamos a través de esto encontrándole un sentido al qué hago, a la vida, aún en el sufrimiento máximo. Claro. Y es que estábamos, y ahorita ya un poquito menos, pero muy acostumbrados a estar hacia afuera, ¿no? Sí. Al otro, llámese persona, trabajo, casa, lo que sea, hacia afuera, hacia el otro y no en nosotros. Entonces, esto de la pandemia sí nos ha ayudado de repente a regresar un poco más hacia nosotros. Y lo que ya habíamos platicado también en otros programas de que pues con qué nos encontramos al estar en ese regreso hacia nosotros mismos. Sí. Pero sí es importante entender que esta parte también del dolor es también hacia nosotros. O sea, esto que decías de no es el amigo, el tío, el vecino, no, es acá, ¿no? Y de ahí para transitarlo hasta salir. Eso. Hasta encontrar ese sentido que yo me comprometo conmigo misma a decir, bueno, ¿qué sentido tiene que haga esto? A lo mejor ahorita alguien me decía, dice, ahora en estos meses he encontrado que la vida es más simple. O sea, pues ya me acabé los zapatos bajos, yo creo que ya voy a andar en mi casa con tacones o con botines, porque ya me acabé los zapatos bajos, o sea, no se necesita tantas cosas, es para vivir, para lo material, la vida es más simple en el momento que uno deja de luchar y que aceptes, eso es lo difícil, ¿no? O sea, que aceptemos que la vida nos da, nos quita, y cuando nos presenta lo negativo, no poner tanta resistencia y ver que también nos sorprende con encuentros, a lo mejor con nosotros mismos primero, lo que tú dices, ¿no? O sea, ese encuentro contigo que dices, bueno, a través de un sueño, a través de que te pones a escribir y encuentras X situación, a través de una conversación con alguien que son de esas pláticas que luego encuentras almas que dices, somos almas gemelas, o sea, esa intimidad que a lo mejor con las plataformas actuales, pues se ha tenido intimidad muchas gentes más cercanas que antes. O sea, ¿qué estamos encontrando, no? ¿Qué encontramos para que eso nos ayude? Y fíjate que aquí dice algo muy bonito que les quería compartir. Dice, tomado de Víctor Frank, dice, el hombre le pueden arrebatar todo, salvo la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Claro, total. Pero es que yo creo que ahí es cuando ya como adultos, es decir, ya en toma de conciencia un poquito, ya después de que nos dio el trancazo, que nos dio, que se nos olvidó, nos dio ahí medio la amnesia, el choque, lo que sea, que fue una reacción básica de nuestro organismo para mantenernos vivos, en primer término. Y de ahí la emoción que viene, el dolor, el contexto, la pérdida del otro, y entonces ya poco a poco, regresando a nosotros mismos, encontrando ese sentido, yendo un poco más hacia esta parte más consciente, que ya es
propia también del adulto, porque del niño no existe, del adolescente no existe. Y desde ahí entonces ya estamos como que en la facultad de como adultos de hoy en mi vida quiero hacer esto, ¿no? Pero sí es necesario a lo mejor ese proceso, porque a lo mejor decimos, quiero hacer esto, pero lo estamos haciendo desde el niño, o desde el adolescente, o desde el berrinche, pero no desde el adulto, desde la conciencia. ¿Sí? O sea, y cuando nos ponemos de adultos en situaciones infantiles, salgo porque salgo, bueno, pues sal, que te agarre el COVID, pues ya, estás de necio, pues sal, o sea, pero eso incluso son adolescentes o son posturas de adulto muchas veces que caemos en esas situaciones infantiles, ¿no? Bueno, por eso creo que el trabajo es individual, que nosotros tenemos que trabajar día a día, a ver cómo estoy aquí, cómo esto, con qué me sorprende la vida, o ir transitando lo que tú dices, el dolor de resentimientos, de pérdidas que traemos desde antes, ¿no? Fíjate que aquí en este de Víctor Frank también les copié algo que dice, la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. ¡Wow! Y yo creo que ahorita que nos acercamos en estas temporadas, ¿verdad? De reflexionar sobre nuestra vida, sobre que celebramos los vivos y los muertos y todo, ¿verdad? Yo les invitaría a un ejercicio, es fuerte, pero vale la pena que podamos irlo haciendo en cualquier momento, escribir nuestro epitafio. Sopa. Así nomás. Nada más. Fíjate, además es una tarea que les dejo aquí a este programa tan hermoso de tu grupo de mujeres. Es, ¿qué quieres que diga mi tumba? O sea, yo, Elena, tú, Lolita, o sea, ¿qué quieres en la lápida? ¿Qué quieres que diga? ¿Sí? Apenas me compartió una persona, trabajé con ella ese ejercicio y fíjate que, ay no, ¿dónde está? Y dice algo así como, dice, gracias, ella se lo hizo, no se atrevió a hacer el suyo, se lo hizo a un tercero. Dice, gracias, te vas a iluminar otros mundos, pero en mi corazón resta tu estela. Bueno, ese es pensando en otro. Pero yo les invito más fuerte, no hagamos siempre coordinando a los demás, sino hasta el de la amiga quiero que diga esto. No, hagamos el nuestro. A ver, ¿qué quiero que diga? A ver, aquí descanso y descanso finalmente, no sé, lo que tú quieras, pero que lo escribamos, porque, no sé, podría ser algo, aquí descansa alguien que fue valiente, no se dio por vencida y ahora me extrañarán, Elena. Si ese es mi epitafio, entonces yo tengo que vivir congruente a eso. O sea, aquí descansa alguien que fue no sé qué, y que me extrañe. Bueno, a ver, estoy viviendo hacia donde voy, hacia ese epitafio que quiero que me ponga, o ¿qué te van a extrañar? Van a descansar allá se fue, ya, una menos, next. O sea, ¿cuál es la situación que vamos a vivir? Entonces, el hacer nuestro epitafio, el personal, nos compromete. Es la trampita. Claro. Lo que quieras que diga, escríbelo. Y entonces vivamos nuestro día a día, digamos, lo puedes poner, no sé, en un armario, en un closet, o sea, tampoco que lo leas todo el tiempo, ¿no? Pero sí de repente que hablas y dices, con el aplastón que le di a la vecina, ¿qué me va a extrañar? Va a decir,
Bueno, ya se ventila otra casa, next. O sea, no me van a extrañar con esas descalificaciones o con esas agresiones o eso. ¿Qué me van a extrañar? Acuérdate, ¿quieres que diga eso? Pues vive congruente a eso. Entonces, pues aprovechando esto de los muertos, ¿verdad? Sí, los invito a tu público. La calaverita y el epitafio. Anda. O sea, el epitafio es muy fuerte, Sí. porque nos recuerda a nuestra ella, pero también nos podemos hacer una calaverita. Son buenísimas. Y es una calaverita, es jugar con estos defectos, con con lo que te duele. Por eso las calaveras mexicanas son únicas, porque toman, es como cuando te pinta alguien, un dibujante así, y te pinta como en una caricatura. Toma un rasgo tuyo y te lo hace así tipo caricaturesco, pero ¿cómo captó eso, no? Pero en la literatura, las calaveras son eso. Captan una actitud, un rasgo de tu personalidad y lo hacen, digamos, de forma, sí, pues como en guasa, irónica, pero muy cierta. A ver, Elena, tus cachetes son como no sé qué manzanitas que se antoja morder. Ay, sí. Bueno, pero me están ridiculizando de mis cachetes. Pero es algo que retrata a una persona. Que cuando tienes la capacidad de reírte de lo que te pasa, ya estás en otra actitud. Ya tu estado cambió, es diferente. O sea, no es lo mismo desde a decir, ay, sí, las manzanitas y los cachetes, y lo vives diferente. Eso. Entonces, fíjate, vamos a hacer una tarea muy fuerte, que es tu epitafio, y nos vamos a regalar, también los invito a que nos regalemos una calaverita para nosotros. Dejemos a los demás, que los demás se organicen como quieran, como puedan. No nos, concentraditas, acuérdate. Concentraditas, no se distraiga, suegra, no se distraiga. Concentraditas nosotras. Para que entonces podamos transitar y hagamos algo que nos dé pues como una guía hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero que también nos ría, como tú dices, hay que reírnos de esa situación que vivimos, de que rasgos de nuestra forma de ser, porque si no, toda la vida se ríe de uno. Y mejor de una vez nos reímos nosotras, ¿no? Nos Claro. ayuda porque hay muchos músculos que se mueven. Y, pues no sé, para terminar, otra tarea, bueno, no es un pensamiento de Dostoyevsky que dice, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Hay un poquito de tarea, un poquito de compartir los programas. Padrísimo, Elenita. Siempre nos dejas como que en un estado muy agradable, porque a pesar de que podemos transitar por eso de repente que nos duele, nos das la tarea, la frase, el pensamiento que también nos apapacha. O sea, realmente cumplimos con esta parte de la terapia del corazón, que nos ayuda también a estar bien. Ya nada más para terminar, eh, me gustaría, ¿qué nos puedes aconsejar, por ejemplo, ya para el cambio? Cuando ya resignificamos, ya le tomamos ese sentido, eh, generalmente lo que pasa es que ya queremos actuar diferente. Ya el chip, por decirlo así, nos cambió y ahora queremos empezar a actuar de manera distinta, ¿no? Pero ¿cómo realmente nos vamos dando cuenta de que lo estamos haciendo, de que estamos actuando así o nos regresamos? A ver, esta la compartiría contigo y con ustedes. Hay una palabra hawaiana, que bueno, es una técnica que seguramente han oído, que es el Ho'oponopono. Y esta palabra está compuesta de Ho, que viene es H-O, porque ves que en Hawái la H se pronuncia como Ho, digo, como J, entonces H-O es Ho.
Jo quiere decir actuar, hacer algo, llevar a la práctica ya una conducta. Ese es el jo, actuar. Pero el pono quiere decir, es uno de los valores más importantes de la cultura hawaiana. Y dice que pono es actuar en equilibrio, en balance, con toda esta situación de congruencia y de que lo que tú vas a hacer va a tener repercusiones positivas en ti, pero no te vas a llevar entre los pies, por decirle, bueno, así no dice, pero bueno, yo lo digo así, lo entiendo, no vas a pisar a un tercero. O sea, que tus decisiones, o sea, que tus decisiones de actuar, de hacer cosas, no transgredan, no toquen la libertad de un tercero, sea quien sea, y esto te mantiene en un balance, ¿no? O sea, esto va a ser bien para ti, para tus familiares, para la tierra, para el planeta, que eso viene siendo el pono. Por eso es pono, pono, lo repite. Es como actúa con congruencia, repite otra vez, pono, pono, o sea, con esta actitud de balance, de armonía, sin tocar o pasar por encima de nadie, no solo de las personas, sino de la naturaleza. Acuérdate que ellos son muy espirituales, entonces los antiguos hawaianos son personas que toman en cuenta al planeta, por eso son tan respetuosos y son incapaces de abordarte así nada más, ¿no? O sea, siempre toman su distancia, toman o piden permiso para todo. Entonces, por eso, contestando esto que me dices es, vamos a actuar, ok, pono, pono, con balance, con armonía y con valores. Y si quieren saber un poquito más de esta técnica del Ho'oponopono, busquen en internet, busquen ahora con tantas opciones, porque da una visión de espiritualidad que nos ayuda, es otra herramienta, ¿no? Otra herramienta que tenemos en la vida y que nos da también para nuestra terapia del corazón, nos puede ayudar. Qué maravilla, Elenita, como siempre, un lujo, nos dejas llenos de cositas, de apapachos, tareas, pensamientos, listos para la acción, en equilibrio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por darnos toda esta información, por llevarnos así como de la manita para transitar todas estas cosas y que nos ayuda a darnos cuenta, actuar, a estar en equilibrio y a transitar a través de nuestras pérdidas que son parte de la vida misma. Así es. Bailando además. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu grupo, tu equipo que nos honras con invitarme en especial aquí a estar contigo, con tu grupo. ¿Dónde te encontramos, Elenita? Tus redes y todo. Pues aquí estoy. Me pueden encontrar con mucho gusto aquí en el 2225 17 06 17. Aquí en mi celular y ya me hablan y ya les doy mis medidas, todo lo que requieren. Todo. Muchísimas gracias, Elenita. Un abrazo a la distancia, un beso. Cuídate mucho, ya te extrañábamos y pues esperemos también volver a encontrarnos por estas vías para seguir compartiendo. Y mientras hacemos la tarea. Exactamente. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan en Mujer Es y en esta nuestra terapia del corazón. Que tengan un excelente fin de semana y hasta luego.